Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que me parece, bueno, fascinante. Un viaje en el tiempo para rastrear el origen de una idea que hoy damos casi por sentada, pero que tardó, milenios en tomar forma. La de los derechos humanos. Para este análisis tenemos una reseña histórica muy completa y también una infografía que es, la verdad, como un mapa de este recorrido. Y la misión es entender cómo pasamos de leyes talladas en piedra para un solo reino a la idea de que hay derechos que nos pertenecen a todos, sin importar quiénes seamos o dónde hayamos nacido. Y es un viaje con paradas que de verdad sorprenden. Porque uno piensa en derechos humanos y, pues, sé que viene a la mente la ONU, quizá la Revolución Francesa, pero las raíces de esta idea son mucho, mucho más antiguas. Bueno, pues vamos a desglosar esto. La primera parada que nos marca el mapa nos lleva a la antigua Mesopotamia, a Babilonia por ahí del 1754 a.C. El protagonista, el Código de Hammurabi. Siempre lo escuchamos nombrar, pero, a ver, ¿qué tenía de especial realmente? Es que ahí está la clave. Su importancia no es que fuera, digamos, una lista de derechos como los pensamos hoy. Claro, de hecho muchas de sus leyes nos parecerían brutales hoy en día. Exacto, el famoso ojo por ojo. Lo que fue absolutamente revolucionario para la época fue otra cosa. Por primera vez, un conjunto de leyes se ponía por escrito y se exhibía públicamente. Tallado en una estela de piedra para que todo el mundo lo viera. Justo, para que cualquiera pudiera verlo. Antes de eso, la justicia era, pues, básicamente lo que al rey o al sacerdote se le ocurriera en el momento. Podía ser totalmente arbitraria. Completamente. Hammurabi, al poner las reglas del juego a la vista de todos, estableció un principio fundamental. El poder tiene límites y debe regirse por normas conocidas, no por caprichos. Es el primerísimo paso para salir de la arbitrariedad. Ok, eso le da una nueva dimensión, la verdad. Pero la siguiente parada sí que me voló la cabeza. Saltamos más de 1000 años hasta el 539 a.C. al Imperio Persa, y nos encontramos con un objeto llamado el cilindro de Ciro. Y lo que se encontró escrito ahí es increíble. Habla de abolir la esclavitud y de libertad de culto. A ver, un emperador conquistador de hace 2500 años hablando de esas cosas. Suena casi a, no sé, a propaganda. Es una reacción totalmente lógica y sí, en parte lo era. Ciro el Grande acababa de conquistar Babilonia y pues quería ganarse la población. Pero aún así, el salto conceptual es gigantesco. Claro, ya no es solo un código de castigos. No, ya no es como el de Hammurabi. Es un gobernante que, de forma proactiva, dice: bajo mi mandato, ustedes son libres de adorar a sus dioses. Y más aún, la gente que fue esclavizada será liberada y podrá volver a sus tierras. Entonces, es el poder mismo poniéndose un límite, pero voluntario. Justo eso. Es la primera vez que vemos, en un documento de esta importancia, la idea de que los individuos tienen una esfera de libertad, en este caso religiosa y personal, que el Estado no solo debe tolerar, sino proteger. Aunque fuera por conveniencia política, Ciro plantó una semilla muy poderosa. Entiendo el concepto de Ciro, un gobernante todopoderoso que concede derechos. Pero la siguiente gran parada, la Carta Magna en Inglaterra en 1215, suena muy diferente. ¿Cómo pasamos de un rey generoso a un montón de nobles que básicamente obligan a un rey a firmar un documento? ¿Qué tuvo que pasar en esos 1700 años para que esa dinámica cambiara tanto? Intolerables. El rey en cuestión era Juan Sin Tierra, que hasta en el apodo se nota que no era el más popular. Para nada. Estaba exprimiendo a los nobles con impuestos para financiar sus guerras y, bueno, hacía lo que quería. La Carta Magna no nació de un ideal filosófico. Nació de una rebelión muy pragmática. Los varones se hartaron y le dijeron al rey: o firmas esto y aceptas que tu poder tiene límites, o nos vamos a la guerra. O sea, no fue un regalo, fue una conquista, un derecho exigido, no otorgado. ¿Y qué decía exactamente? Porque se habla mucho de ella, pero a veces parece algo muy abstracto. Había muchas cláusulas sobre impuestos y derechos feudales, pero hay una que es la joya de la corona. Es la cláusula 39. Decía, en esencia, que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, sino por el juicio legítimo de sus pares o por la ley del país. ¡Wow! Eso es el debido proceso. Es el embrión del debido proceso y del Estado de Derecho.
La idea, simple pero revolucionaria, es que las reglas se aplican para todos, incluido el que lleva la corona. Nadie por encima de la ley. Exacto. Por primera vez se ponía por escrito que el capricho del rey no era suficiente para quitarle la libertad a alguien. Y aunque en ese momento solo aplicaba a hombres libres, que eran una minoría de nobles, el principio quedó establecido. Y ese precedente es el motor de casi todo lo que vino después. De acuerdo. Ese cambio de dinámica es crucial. Y me imagino que nos lleva directamente a la Revolución Francesa en 1789. Ahí la idea explota a nivel global. El documento es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la palabra clave aquí parece ser universal. Totalmente. Porque si la Carta Magna era un contrato entre el rey y sus nombres, la Declaración Francesa pretendía ser un manifiesto para toda la humanidad. Artículos como «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos» ya no hablaban de un estatus social. La idea era que estos derechos, libertad, propiedad, seguridad, no te los concede nadie, son inherentes a ti por el simple hecho de ser humano. Suena increíble en el papel, pero... un momento. ¿Qué tan universal era esa declaración en realidad? Porque estamos en 1789. Esa universalidad no aplicaba a las mujeres que no podían ni votar ni participar en política. Y desde luego no aplicaba a los cientos de miles de esclavos en las colonias francesas, como en Haití. ¿No es un poco hipócrita celebrar este documento como universal cuando en la práctica dejó fuera a tantísima gente? Es más que un poco hipócrita. Es una contradicción gigantesca, y es fundamental señalarla. La aplicación práctica de la declaración fue, desde el día 1, extremadamente limitada. Olympe de Gouges, una dramaturga y activista, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 2 años después para denunciar esto y, bueno, acabó en la guillotina. Terrible. Eso lo dice todo. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia? Todos los hombres nacen libres e iguales, aunque en tu mente todos los hombres signifique hombres blancos con propiedades, Sí. ya no puedes evitar que otros grupos se apropien de esa misma frase. Claro, mujeres, esclavos, trabajadores. Exacto. Que digan, oigan, nosotros también somos personas. ¿Dónde están nuestros derechos? El ideal se convirtió en el arma de todas las luchas por la igualdad que vinieron después. Sembraron una idea que era mucho más grande que ellos mismos. Entendido. Es el ideal como motor de cambio, aunque la realidad se quedara muy corta. Y supongo que para que ese ideal se convirtiera en una norma global, pues hizo falta una catástrofe. Tristemente, así fue. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la devastación a una escala nunca vista. Dejaron una cosa muy clara. Dejar la protección de la dignidad humana solo en manos de los estados era una receta para el desastre. Porque a veces los peores crímenes los cometen los propios gobiernos contra su gente. Precisamente. Y de esas cenizas nace en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el intento de crear, por fin, un estándar para toda la humanidad. Y su valor es incalculable, me imagino. Totalmente. Por primera vez en la historia, delegados de culturas, de sistemas políticos, de religiones de todo el planeta se sentaron y se pusieron de acuerdo. Acordaron una lista de 30 derechos fundamentales que le pertenecen a todos los miembros de la familia humana. Es la consolidación del ideal francés, pero ahora con un consenso global, real. Aunque no es una ley vinculante, ¿cierto? Cierto, no es una ley que te puedan aplicar en un tribunal, pero se convirtió en la piedra angular. Es el estándar moral y ético con el que medimos el comportamiento de los países. Es nuestro lenguaje común para hablar sobre la dignidad humana. Ok, entonces llegamos a 1948. Tenemos esta gran declaración universal que en teoría lo cubre todo. Pero la historia no se detiene ahí. Veo que después surgen documentos más específicos, como la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 o la de la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y aquí me surge la misma duda que con la Revolución Francesa. Si la Declaración de 1948 ya era universal, ¿por qué de repente hizo falta crear tratados aparte? ¿Acaso la declaración original no era suficiente? ¿En qué falló? No es tanto que fallara, sino que el mundo se dio cuenta de que era un primer paso necesario, sí, pero no suficiente. Una cosa es declarar en un papel que todos son iguales ante la ley,
Y otra muy distinta es la realidad que vive día a día, por ejemplo, una niña en una zona rural o una mujer de una minoría. Claro, te das cuenta de que la discriminación y la vulnerabilidad tienen formas muy específicas. Exacto. No es lo mismo la violación de derechos que puede sufrir un empresario que la que puede sufrir un niño de la calle. Los problemas son distintos. Entiendo. Entonces, la evolución lógica fue pasar de los grandes principios generales a instrumentos legales mucho más concretos. Y esto es crucial, legalmente vinculantes para los países que los firman. Ah, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La Declaración de 1948 es una aspiración. Estas convenciones son contratos. Detallan las obligaciones específicas que tiene un Estado para proteger a esos grupos. Por ejemplo, no basta con decir que los niños tienen derecho a la vida. La Convención obliga a los Estados a garantizarles nutrición, salud, educación. El movimiento fue de lo general y abstracto a lo específico y exigible. Es fascinante ver todo el recorrido. Si lo resumimos, empezamos en Babilonia con la simple idea de que las leyes deben ser públicas, para evitar la tiranía. Luego en Persia, un emperador introduce el concepto de libertades individuales. Damos un salto a Inglaterra, donde los nobles le arrancan al rey el principio de que nadie está por encima de la ley. En Francia, esa idea se proyecta a toda la humanidad, aunque de forma imperfecta. Muy imperfecta. Se van haciendo cada vez más grandes. El primer círculo fue limitar el poder arbitrario. El segundo fue expandir la idea de quién merecía esa protección, de solo los nobles a, teóricamente, todos. Y el círculo actual es el de la profundización. Entender que la igualdad formal no basta y que hay que crear protecciones específicas para que esa igualdad sea real. El hilo conductor a través de estos casi 4.000 años de historia es la misma lucha, la búsqueda incansable de la dignidad humana. Y para cerrar, creo que este recorrido nos deja con una pregunta muy potente para reflexionar. Vemos una clara tendencia a pasar de lo universal a lo cada vez más específico. Derechos para niños, para mujeres, para personas con discapacidad. Si esta tendencia de especialización continúa, ¿qué nuevos derechos o qué grupos específicos podrían ser el foco de la próxima gran convención internacional en el futuro?